Son las 12:16. Hoy es viernes 17 de abril y vamos a iniciar con la transmisión a través de Zoom de la clase de taller. Somos muy pocos. Yo recuerden que soy tanto César Hernández como Zetasha, y entonces sabemos 3 compañeras y compañeros, ¿no? 2 compañeros y una compañera. Es importante que participen. Les agradezco mucho que estén aquí. Pues bueno, recuerden que van a tener contenido disponible en el canal de YouTube, ¿no? Entonces vamos a ver rápido de qué va a venir lo que vamos a ver hoy. Recuerden que ustedes tienen aquí el Classroom, y si han estado al pendiente de las publicaciones que hemos hecho, vamos al de taller. Recuerden que había una tarea. Es una tarea muy básica. Lo que quería era hacer un pequeño censo, una pequeña encuesta respecto a la privacidad de nuestros datos, ¿no? Entonces estamos usando Zoom. Hoy es el último día que vamos a usar Zoom. A partir del lunes vamos a intentar trabajar con Skype para intentar proteger la privacidad de nuestros datos. Y la idea aquí era que entraran a Vibe Inbound e ingresaran su correo para revisar si es que la información asociada a su correo electrónico había sido de alguna u otra forma vulnerada. Existen varios sucesos a los que les denominamos Zero Day. Vamos a buscar qué es un Zero Day. Y la primera vez, Zero Day. La primera vez que se encuentra una vulnerabilidad en algún sitio web, se le denomina Zero Day. ¿Por qué? Porque antes de que se encontrara esa vulnerabilidad, pues nadie la conocía, ¿no? Entonces, Zero Day, porque a partir de ese día se empiezan a contar los días que esa vulnerabilidad ha estado abierta, ¿no? Entonces, Zoom, a partir de la contingencia, empezó a usarse de forma masiva, y esto llevó a que la comunidad se interesara, tanto los programadores, ¿no? Entonces, los programadores en seguridad se interesan mucho respecto a este particular, y se empieza a analizar el código para ver cuáles son las posibles los posibles vectores de riesgo por los cuales se puede filtrar la información. Entonces, cuando una plataforma se empieza a usar de forma masiva, al haber tanto tránsito de información, tanto tránsito de datos, adquiere una importancia, tiene una importancia económica, un valor económico, y la información se vende en la Deep Web. Entonces, también la idea de buscarnos en esta página era saber, voy a hacer un ejemplo, saber si es que derivado de... Sí, aquí es como ponemos nuestro correo. Derivado de nuestro uso de Zoom, queríamos saber si es que nuestras cuentas habían sido vulneradas. En este caso es el correo que utilizo para el Zoom. Como pueden ver, está seguro. Pero tenemos comentarios de compañeras y compañeros que refieren que sí han sido vulneradas su información, otros que no, ¿no? Dice que sí, sí, supongo que es necesario, gracias, profe. De momento solo marcó una vez. Este es lo que contestaron ustedes, compañeros de taller. Aquí, aquí Emilio dice que también, me parece. Incluso nos dice en qué páginas han sido, no, Emilio dice que no. Aquí, hubo alguien que me dijo que sí, ya sé, son sus compañeros de estadística. Bueno, ya verán que sí. Entonces, es un fenómeno muy común, la fuga de información. Entonces, a ver, vamos a ver a Ana Paola. Ella me parece que revisó varios y solo uno. Sí, otro que sí aparecía comprometido. Aquí Juan Carlos también. Nos mandan screenshots de la evidencia en 3 sitios.
Entonces, es un fenómeno común, hay que tener en cuenta que hay que cuidar la privacidad de nuestros datos. ¿Por qué? Porque estos tienen un valor económico y se venden al fin de cuentas, ¿no? Entonces, alguien los puede estar monetizando y bien podemos saber o no quién es de los datos. Es cuestión de la política regular el uso de los datos. Y nosotros vamos a estar trabajando con varios ejemplos. De hecho, ya hemos llevado varios ejemplos donde trabajamos con datos abiertos. En este caso, vamos a abrir los siguientes datos. Ah, vamos a abrir datos sobre recursos humanos. Vamos a hacer un ejemplo con clases y frecuencias, así como recursos humanos. Datos, aquí está. De las alcaldías, vamos a abrir esos datos. Entonces, vamos a ver información. Información. Quiero enseñarles que estos datos están registrados como de libre uso. Exportar. No lo encuentro. Analizar. Debería estar por aquí. Si no, debe estar hasta abajo. No lo encontré. Bueno, todos estos datos están registrados como de libre uso. Entonces, ¿qué implica eso? Que bajo ciertas, aquí está, licencias, CC BY, aquí está. No es una licencia Creative Commons de libre uso. Entonces, atribución 4.0 internacional, vamos a ver en español. Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material de cualquier medio o formato, adaptar, remezclar y transformar, construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, bajo los siguientes términos: atribución y no restricciones adicionales. Aquí tienen los demás permisos. Entonces, ciertos contenidos de Internet, como los datos, están registrados bajo ciertas licencias como Creative Commons o de libre uso en México. Los datos del gobierno federal son de libre uso, que son compatibles con la licencia Creative Commons. ¿Y cuál es el detalle? Que entonces, en teoría, cualquier persona los puede usar y los puede utilizar también para monetizar. Entonces, es muy probable que si sus datos se encuentran en una base como estas, como las del gobierno, se puedan monetizar, se puedan hacer muchas cosas. Y lo interesante es que si analizamos todos los datos que existen en la administración pública, la verdad es que hay mucha información que es demasiado sensible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manipular esta información que es tan sensible a partir de herramientas como R, que nos permiten manipular este Big Data? Aquí son pocos registros, pero ustedes pueden ver si exploran la página de los datos, que están también información de recursos humanos, pero por nombre y apellido, y también con salario. Entonces, esa es información que si se sabe trabajar de forma adecuada, se le puede sacar de mucho provecho. ¿En qué sentido? Ese es el detalle y esa es la cuestión. Y hay que promover la ética y hay que entender que si bien existe una parte que estamos haciendo que es la manipulación y uso de información, tenemos que regirnos por ciertos lineamientos que sean morales y éticos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta información. Lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencias. Aquí lo voy a dejar. Y voy a regresarme al Classroom, al documento que tienen. Tenemos, me acepta. Oh, caray. Tenemos ese problema. A veces no me aparece la notificación de que admitir todo. Ahí está, admitir todo. Vamos a esperar que se unan todos. Ya, disculpa. Ok. Entonces ya estamos todos ahora sí. Ok. Entonces, ¿todos me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, les saludo a todos. Recuerden que la clase va a estar disponible en el canal de YouTube. Entonces, ahí vamos a tener toda la información. Vamos a trabajos y vamos a esta parte de frecuencias relativas. Entonces, les voy a subir
le estoy subiendo los PDFs, les voy a subir uno muy cortito de clases y frecuencias y vamos a pasar rápido de qué va. Entonces, es como sacar la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa de... ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, como dice el documento, se entiende por frecuencia relativa al número de veces que se repite un evento dividido entre el total de observaciones. Si nosotros tenemos una muestra de n números, ¿no? De tamaño n, ajá, las veces que nosotros contemos que sale, no sé, X en nuestra muestra, esa va a ser la FI. Entonces, esa va a ser nuestra frecuencia absoluta dividida entre el número total de observaciones es igual a la frecuencia relativa. Entonces, vamos a ver la fórmula, mejor, más fácil. FRI es igual a FI sobre N, donde FRI es la frecuencia relativa de la observación I, FI es la frecuencia absoluta de la observación I, y N es el número total de observaciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar un vector que vamos a llamar vocales, constituido por A, I, E, I, O, U. Entonces, ese vector lo visualizamos escribiendo vocales, A, I, O, U. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una muestra aleatoria de tamaño 100. ¿Con qué? Con los datos de A y O. Entonces, creamos el objeto muestra, que es igual a la función sample, entre paréntesis, el objeto vocales, coma de tamaño 100, coma true, para poner que es con reemplazo. Y escribimos otra vez muestra abajo para visualizar. Empieza con U, termina con A. Y para crear nuestra tabla de frecuencias, creamos el objeto tabla en este caso, que es igual a la función table y entre paréntesis el objeto muestra. Entonces nos va a crear la tabla, que recuerden que es ahora sí que la vocal indexada al número de veces que aparece, A, E, O, y nosotros esta tabla la vamos a ordenar de menor a mayor con la función sort. Entonces, tabla, la vamos a sobreescribir sobre el propio objeto tabla, es tabla, es flechita, sort, y entre paréntesis tabla. Y escribimos tabla abajo para visualizar. Muestra es igual a E, I, O, A, U. Entonces, ahora vemos que está ordenado de menor a mayor, ¿no? Entonces, convertimos esto en un data frame para que se vea en forma, de esta forma, para que se vean como columnas, muestra y frecuencia. Y después lo que vamos a hacer es agregar a esta tabla la columna frecuencias acumuladas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con la función transform, entre paréntesis frecuencias, coma, vamos a crear la columna frecuencias acumuladas, frecac, si ven está en azul, igual a la función cumsum, suma acumulada de frec. Entonces ahí vamos a ver qué es la frecuencia acumulada. Es frecuencia absoluta, la segunda columna, 16, 19, 20, 21, 24, frecuencia absoluta acumulada, 16, 35, 55, 76, 100, ¿no? Entonces, para agregar la columna de frecuencias relativas. Esto es importante que veamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una anotación, rectángulo. Y vamos a ver que este código es igual a lo que está aquí, ¿no? A esta parte. ¿Ya la vimos? Entonces, solo le vamos a agregar la parte de abajo. Entonces, todo esto es igual a lo de arriba. Salvo que el último paréntesis no está, coma. Y lo que vamos a agregar va a ser esto de abajo. Otra columna que va a ser FREC-REL, frecuencia relativa, es igual a round, es redondea lo que está adentro, que es prop.table, que esto nos va a sacar, ¿qué? El porcentaje. ¿El porcentaje de qué? De la columna frecuencia. Coma 2 es porque redondeame, round, a 2 decimales. Como ven, está redondeado a 2 decimales. Entonces, es esto, ¿va? FREC-REL igual a round. Solo agregamos este pedacito de código. Entonces, borrar. Y ahí vemos que tenemos ya la frecuencia relativa. Como es base 100, entonces la frecuencia acumulada es .20, .21, .24, que es igual a ¿qué? El porcentaje de veces que aparece en la muestra, la letra E es ¿qué? 16%. El porcentaje de veces que aparece en la muestra, la letra A es 20%. Y el porcentaje de veces que aparece en la letra U es 24%, ¿no? Entonces, vamos más abajo y vamos a agregando frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver que lo único que vamos a agregar, vean, esto
Esto, esto. Este código es el mismo que el de acá abajo. Ajá. Que esta parte. Ajá. Y lo único que vamos a agregar igual es la columna de abajo. Ajá. Que es igual a round, porque vamos a redondear los decimales. Bueno, FREC-RELAC, frecuencia relativa acumulada, ajá, que es la cuarta columna, la 1, 2, 3, la columna que está acá. 5, la quinta columna, ajá. Va a ser igual a qué? Ajá. A round, ajá, a redondeame a dos decimales, cum sum, ajá, suma acumulada de qué? De la función prop.table, ajá, de la columna frecuencia. Entonces, todo eso nos va a generar la columna frecuencia relativa acumulada. Ajá. Entonces, todo este código, ajá, lo podemos guardar en un objeto que podemos llamar tabla de frecuencias, que es igual a la función transform, ajá, entre paréntesis, la tabla, el data frame frecuencias, ajá, coma, creamos la columna frecuencia acumulada, que es igual a la función cum sum, entre paréntesis, frec, coma, frecuencia relativa, que es igual a round, ajá, ajá, a redondeame a dos decimales, entre paréntesis, prop.table de la columna frecuencia, coma, creamos la columna frecuencia relativa acumulada, que es igual a la función round, entre paréntesis, la suma acumulada, entre paréntesis, de el prop.table, que vendría siendo el porcentaje de la tabla frecuencia. Entonces, estamos metiendo muchas funciones dentro de otras. Esto se llama anidar funciones. Y parece un código muy largo, pero en realidad lo que estamos haciendo es que si tuviéramos una cantidad inmensa de datos, estas pequeñas líneas nos acotarían, ajá, a crear esta tabla, nos ayudarían a crear esta tabla, ¿no? Entonces son muy cortas las líneas, cuando en realidad podríamos estar manipulando muchos datos. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto más, ¿no? Entonces aquí cambiamos los nombres con la función columns, esto ustedes ya lo deben recordar, y aquí somos histograma, ¿sí? Tabla de frecuencias, polígono de frecuencias, que diga aquí hacemos el histograma, aquí generamos el polígono de frecuencias creando el objeto polígono, y aquí la ojiva, ¿no? Para dibujar cómo se distribuye acumulativamente la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, rapidito. Recordemos que ya la vez pasada habíamos visto que era la frecuencia absoluta. Y ahora, esto funciona cuando tenemos pocos datos. Ajá. Aquí podemos ver que tenemos una muestra de 100 datos. Ajá. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tal si nosotros estuviéramos hablando de salarios? Ajá. Hay gente que gana, supongamos que le preguntamos a 1000 personas cuánto gana. Y tal vez tengamos 1000 salarios diferentes. Ajá. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una tabla de frecuencias, nos saldría que la frecuencia es 1, frecuencia relativa sería 1 sobre 1000. Ajá. Entonces, ese sería el 0.1%. ¿Sí? Eso, tal vez para analizar la información, no nos sería tan útil. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer lo que se hace en la economía, como crear deciles, ajá, podríamos crear 10 clases diferentes de salarios. Entonces, recordemos que son los deciles rápido. Ajá. Entonces, deciles de ingreso. Vamos a poner en Google deciles de ingreso. Ajá, deciles de ingreso en México. Encuesta nacional del 1 al 10. Nación 3, 2, 1. No, vamos a ver mejor una imagen. Ujú. Bien, vamos a ver la del ENIG. México, ¿cómo vamos? Esta es una asociación civil, pero nos muestra ingreso por corriente promedio trimestral por deciles de hogares, ¿no? Pero no nos dice que es el eje X, es el número de hogares, supongo. No, es el ingreso, no. Ahí. Entonces, ustedes pueden ver que la distribución del ingreso está dividida en 10 partes, ¿no? Entonces, está dividida en 10 clases, por así decirlo. Nosotros podemos hacer lo mismo en el análisis estadístico. ¿Para qué? Para hacer clústeres de información. Ajá, es decir, agrupar información en ciertos grupos. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo justo con ingresos.
Y lo que vamos a hacer es crear una tabla de frecuencias relativas, la que tenemos hasta acá. Más aparte, bueno, aquí tenemos frecuencias frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Nosotros vamos a crear esta tabla, pero adicionalmente vamos a crearla con 5 clases. Entonces, vámonos rápido a el Telegram, porque ustedes recuerden que en Telegram podemos utilizar RBot. Entonces, RBot es lo que vamos a estar utilizando. Ahorita, primero que nada, voy a buscar dónde está la página web. Recuerden que teníamos nosotros esta página web donde teníamos que recursos humanos de las alcaldías. Vamos a ver en información sobre las personas servidoras públicas cuyo puesto está afiliado a las alcaldías de la Ciudad de México y que es usada para llenar el mapa de interactivo de las alcaldías en la sección de remuneraciones al personal de gobierno de la Ciudad de México en el portal de tu ciudad, tu dinero. ¿Ok? Entonces vamos a ver la tabla. Ustedes recuerden que podemos analizar desde acá los datos, pero también podemos exportarlos y analizarlos en R. Entonces aquí vemos que tenemos nombre, clave municipal, sexo, año de nacimiento, número promedio salario bruto, salario trimestral bruto, que es antes de impuestos, promedio sueldo tabular neto después de impuestos. Y ahí están las coordenadas para el archivo shape, ¿no? Entonces vamos nosotros a exportar estos datos y vamos a dejar apretado y copiar dirección del vínculo. Están en formato tipo CSV. Nosotros vamos a Telegram, vamos a dar Start para iniciar el kernel. Voy a rotar esto así. Ok, entonces el kernel está listo y vamos a poner que recursos humanos, RH, CDMX, ¿les parece? CDMX, es flechita, read.csv, y entre paréntesis y entre comillas, vamos a pegar la liga. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Vamos a poner head. Eso es para visualizar. Read, RH, CDMX, coma 5, para ver solo las primeras 5 filas. Solo queremos el archivo, si recuerdan, bueno, ahorita lo volvemos a abrir, pero es muy grande, son 2000 y piquito, entonces no se va a visualizar. ¿Ah, caray? Waiting for reply. ¿Ah, caray? A ver, RH-CDMX. Ok, ahí estamos teniendo problemas técnicos. Seguramente es porque son muchos datos, entonces vamos a ver si... Ajá, si son muchos datos. Code names. RH-CDMX. No estamos teniendo problemas técnicos. ¿No? Entonces, vaciar chat. Vaciar chat. Vamos a hacer el ejemplo rápido con MTCars para solucionarlo. Entonces vamos a iniciar el rebot. Recuerden que MTCars es una base de datos de autos que está disponible en R. Entonces nos da la información sobre las millas por galón que recorre. De determinada cantidad de coches, son 30 y tantos, ahorita vemos. Sobre el número de cilindros, sobre varias cosas, ¿no? Tengo un info replay. No sé qué está pasando, pero vamos a solucionarlo rápido con el RCompiler.
Esto lo pueden hacer en Telegram, en teoría no sé qué está fallando. Entonces vamos a clear. Yes. Entonces vamos a otra vez RH-CDMX es igual a flechita. Read.csv, entre paréntesis vamos a poner entre comillas, pegar. Ah, no se pegó ahí, donde tendría que haberse pegado. Ah, caray. Y está. Entonces, RH guión bajo, vamos a ver call names de RH guión bajo CDMX. Nos quedan 9 minutos y estamos teniendo estos problemas técnicos. No sé qué está pasando. Ahí está. Entonces, vemos que tenemos la columna, tenemos 9 columnas, ¿no? De nombre a Geometric Point 2D, ¿no? Entonces, la que nosotros queremos utilizar va a ser la 7, promedio sueldo tabular neto, que es ya después de impuestos. Entonces, vamos a crear el objeto sueldo, el objeto sueldo que es igual a la función table, y vamos a agregar para las frecuencias, para las clases, perdón, la función cut. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Córtame. Quiero que cortes los siguientes datos. ¿Qué datos? Vamos a abrir otro paréntesis y vamos a utilizar ¿qué? RH, guión bajo, CDMX, y entre corchetes vamos a utilizar, vamos a poner el ¿qué? El 7, la columna 7. ¿Sí? Estamos fijando ahí la columna 7. Y vamos a poner una coma y vamos a pedir que breaks, breaks, sea igual a, vamos a pedirle que nos dé 10 clases. Entonces, vamos a poner sueldo aquí abajo para visualizar y nos va a dividir los datos en 10 clases diferentes. ¿Sí? Error. Ahí. Ahí habría que analizar los datos porque nos dice el error que X must be numeric. Entonces, el valor que hay en X no es numérico y probablemente lo que hay ahí debe ser o algún signo, algún NA o algún error en el archivo. Pero para no quedarnos con la duda, vamos a hacer al menos, vamos a ver, kernel restart. Vamos a poner que mtcars, recuerdan mtcars, la base de datos, esta era la que habíamos dicho, vamos a ponerlo así. Es la que habíamos dicho de los autos y sus características, ¿no? Entonces vamos a QSEC, va a ser tiempo. Vamos a crear el objeto tiempo y va a ser flechita, la función table, entre paréntesis vamos a poner, ahora sí cut, otra vez paréntesis,
¿Y qué habíamos dicho? MTCars. Vamos a utilizar MTCars, la base de datos MTCars, y vamos a fijar con signo de pesos la columna QSEC, que son el tiempo de segundos. QSEC, coma, ahora sí breaks. Igual a 5. Quiero que me dividas los datos en 5 clases. Hazme una tabla de frecuencias absolutas con los datos divididos en 5 clases. Entonces, tiempo, vemos que nos da 5 intervalos, con un límite superior y un límite inferior. Son 5 intervalos que el primero tiene un límite inferior de 14.5 y un límite superior de 16.2. Va de 1.7 en 1.7. Después 16.2 a 17.9, después 17.9 a 19.5. Vemos ese 19.5 porque, bueno, va como de 1.7. ¿Por qué? Porque debe ser decimales y la cifra está redondeada. Entonces, después va de 19.5 a 21.2 y de 21.2 a 22.9. Entonces, hay 5 autos de la primera clase, 12 de la segunda clase, 10 de la tercera clase, 4 de la cuarta clase y 1 de la quinta clase. Vamos a hacer esto en un data frame que vamos a llamar frecuencias. Frecuencias. Esto es igual a data.frame, para verlo en forma de lista, de entre paréntesis ¿qué? Tiempo. Pero antes de hacer esto, vamos a poner aquí corta. Vamos a hacer un bar plot. Me quedan 4 minutos. Bar plot de tiempo. Ahí está. Y vemos que la clase 1 tiene 5, la clase 2 tiene, habíamos dicho que 12, la clase 3 tiene 10, la clase 14 tiene, la clase 4 tiene 4, la clase 5 tiene 1, ¿ok? Entonces, vamos a, ahora sí, crear nuestro data frame, pegar. Frecuencias es igual a la función data.frame, entre paréntesis, la tabla tiempo. Y vamos a visualizar frecuencias. Y ya vemos la variable, que viene siendo el intervalo o la clase, y la columna frecuencias. Entonces, la primera clase va de 14.5 a 16.2. Como ven, están el paréntesis y el corchete, ¿no? Que divide a los números y a las clases, perdón, y a los intervalos. Entonces, nosotros podemos modificar cuántos intervalos queremos siempre y cuando utilicemos la función cut, hacemos los intervalos, y breaks es el número de intervalos, ¿no? Entonces, vamos a seguir rapidísimo y ya solo quiero que agreguemos la frecuencia relativa. Entonces, transform, a ver, frecuencias 2 es igual a, todo esto lo van a tener disponible en un PDF. Va a ser transform, entre paréntesis, transform, entre paréntesis vamos a poner frecuencias, coma, vamos a comer frec relativa, frec rel, es igual a la función prop.table, ya no voy a poner prop.table, y entre paréntesis que vamos a poner la columna frec. Entonces, ahí está la frecuencia relativa.
Entonces, ¿qué porcentaje de coches tienen, son de la clase 1? El 15%, 15.62%. ¿Qué porcentaje son de la clase 2? El 37.5%. ¿Qué porcentaje son de la clase 3? El 31.25%. ¿Qué porcentaje de la clase 4? El 12.5%. ¿Y qué porcentaje de la clase 5? El 3.1%. ¿Va? Entonces, de esta forma creamos una tabla de frecuencias, bueno, de clases y frecuencias, ¿no? Entonces, van a encontrar este texto como distribución de intervalos, clases y frecuencias. Y pues bueno, se me acaba el tiempo de la llamada, pero les agradezco mucho su tiempo. Bueno, espero que estén muy bien, les deseo mucha salud y seguimos en contacto. El video va a estar disponible en la plataforma de YouTube. Y antes de que se acabe la llamada, ¿algo que quieran decir? No, pero ¿No? todo bien. Vale, los invito a seguir participando y a que inviten a sus compañeros a participar. Piensen en sus proyectos colaborativos y bueno, les agradezco el Profe, tiempo. y lo vamos Mande. trabajando y a final de cuentas todo esto lo vamos